Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 12, ciclo 2018-1. Bien, vamos con el primer militarismo y lo primero que hay que hacer es conceptualizar el primer militarismo. ¿Qué es el primer militarismo? Es un periodo inmediatamente posterior a la Guerra de Independencia. Es un periodo en donde los gobiernos son de corte militar. Al primer militarismo también le llamamos primer caudillismo. ¿Y por qué le llamamos caudillismo? ¿Qué es un caudillo, profesora? Es fácil. Mira, el caudillo es esta persona, este líder militar que tiene un ejército particular detrás de él. No estamos hablando de una persona que es un militar de carrera y que finalmente utiliza el ejército para dar golpes en la sociedad, sino que es una persona, un líder que tiene un ejército particular. Y es por ello que pueden aparecer muchas personas así, o más de una, que finalmente se enfrentan entre ellos, ¿no? Lo que tú conoces como el primer militarismo o el periodo en donde hay golpes de Estado, se caracteriza por eso, por supuesto, y además hay un desequilibrio político. Ahora bien, en cuanto al sistema caudillista, hay que recordar cuáles son las características del caudillo, y es que es un líder de corte militar y carismático, es decir, que la gente siga, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las características del primer militarismo o primer caudillismo, la primera es la característica de tipo política. Ya hemos visto que son jefes militares que disputan el control del Estado después de la Guerra de Independencia, muchos de ellos que han participado en la guerra, y ojo a esto, que estamos hablando de un ejército peruano, que no es un ejército nacional, sino que más bien es el apoyo de ciertos sectores del poder, pero de base militar, ¿no? Todos se pelean. Si yo participé en el proceso de independencia, yo creo tener el poder moral de gobernar. Si yo también he participado, yo también pienso lo mismo. Entonces, en esa pelea, en esa discusión, en ese enfrentamiento por el control del poder de la naciente república, ¿no?, es que aparecen estas formas caudillistas, ¿no? Luego está en el aspecto político las tendencias políticas liberales y conservadoras. Sé que siempre se ha escuchado esto de liberal y conservador y siempre te has preguntado en realidad qué son. Mira, en las nacientes repúblicas hay dos tendencias ideológicas. Aquellas que están muy pegadas a las ideas de la independencia y de la libertad y de la igualdad, que son las ideas liberales, y las conservadoras, que están muy pegadas a las formas anteriores. En el caso de los liberales, le dan más importancia al Congreso de la República, y en el caso de los conservadores le dan mucha más importancia al presidente de la República. Entonces, ahí están las dos formas, una forma de libertad y la otra forma en la cual se mantienen las bases anteriores. Bien, en cuanto al aspecto económico, la recesión económica es muy importante hablar de ella, porque debes entender que racionalmente, después de toda gran guerra, lo que existe es una debilidad del poder económico, y esta debilidad del poder económico se registra en el Perú en la necesidad de tener préstamos del extranjero, por ejemplo, ¿no? Que la guerra nos ha dejado muy mal económicamente, hemos tenido que prestar de Inglaterra para pagar la deuda de guerra, para poder sobrevivir, ¿no? Y es una constante en este periodo. En cuanto al librecambismo y el proteccionismo, ¿qué es el librecambismo? La forma por la cual el mercado se regula solo a través de la oferta y la demanda, ¿no? Y el comercio no tiene restricciones. El proteccionismo es este sistema económico por el cual el Estado lo que está buscando es mantener su poder dentro de la economía y, por supuesto, el control económico del Perú. En sociales, la ruina de la élite criolla, los criollos son los más afectados con la Guerra de Independencia. Es más, también van a ver disminuidos sus privilegios, porque recuerda que ellos poseían algunos beneficios desde el Virreinato del Perú, que recién se van a poner al debate, ¿no?,
en el primer militarismo, también llamado primer caudillismo. Y en internacional, el uso de dos elementos súper importantes que aparecen en la República. Uno, el uti possidetis, el derecho de uti possidetis, posee lo que has poseído, y el derecho de libre determinación de los pueblos, que nosotros lo vamos a ver al final del gobierno de Leguía, cuando en su gobierno se lleve a cabo el plebiscito, para ver quién se quedaría con el territorio de Tacna y quién con el territorio de Arica. Finalmente, Tacna regresa al Perú y Arica se queda con Chile. Entonces, hablamos de la consulta pública, ¿verdad? Ahora bien, el primer militarismo tiene los tres primeros gobiernos son los más interesantes y los vamos a poner juntos porque están ininterrumpidos. Entonces nos vamos a la gráfica de los presidentes. Vamos ahora con los presidentes que forman parte de esta primera etapa del primer caudillismo o primer militarismo. El primero que vamos a ver es José de la Mar, y recuerda que después de la Guerra de Independencia todo el mundo está arrancando las pestañas postizas, las uñas acrílicas por estar en el gobierno después de la salida de Bolívar. Y tú recuerdas que vamos a recapitular, Bolívar se había ido a la Gran Colombia porque había una sublevación de criollos que estaban en contra de la Federación de los Andes, y se va a sofocar ese levantamiento. En ese momento deja a Sucre en el Perú, también deja a su amigo Santa Cruz, pero es el Congreso de la República el que toma el poder a la salida de él. Entonces, el Congreso decide llamar al gobierno de José de la Mar, un viejo ya conocido, ¿no es cierto?, en la política peruana, que ya ha sido presidente antes, presidente de la Junta Gubernativa. Este José de la Mar va a gobernar el año 27, el año 29, y lo primero que hace es aplicar medidas proteccionistas al mercado local. ¿Eso qué quiere decir? Que va a subir el impuesto de importación y bajar el impuesto de exportación, para que de esta manera entren menos productos de los que salen. Bien, por otro lado también se da la famosa guerra contra la Gran Colombia. ¿Cuál es el objetivo de la guerra contra la Gran Colombia? El pretexto, la causa que están buscando. Ya mira, la guerra contra la Gran Colombia tiene como causa principal la posesión de los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, al norte del Perú, que el gobierno peruano se va a negar a entregar porque es parte del territorio peruano. Es más, eso va a servir como una excusa para que el gobierno peruano también golpee al Ecuador en lo que se conoce como el contragolpe, en donde el Perú llega hasta la zona de Guayaquil. Recuerda que Guayaquil es el centro del poder de la Gran Colombia, y cuando el Perú toma Guayaquil, aunque tú no lo creas, la guerra ya estaba ganada. Sí, habíamos salido de ganar una deuda de una guerra de independencia y ahora estábamos ganando una guerra contra la Gran Colombia. Todo muy bien y todo muy lindo. José de la Mar seguía avanzando hasta que Gamarra se subleva en Lima y en Piura. Y cuando subleva, la Mar se ve obligado a regresar, y cuando regresa le da un golpe de estado a Agustín Gamarra en su primer gobierno. Es un líder de corte de oposición conservadora, ¿no?, de corte conservador, que finalmente propone un gobierno fuerte en donde el poder del presidente sea el más importante. Por eso es de corte conservador. Ahora bien, Agustín Gamarra había sido en cierta medida parte de la guerra contra la Gran Colombia, porque una de las cosas que alegaba la Gran Colombia como pretexto para comenzar la guerra era que el Perú lo había invadido, y hay que entender bien el contexto, ¿no? La Gran Colombia asegura que el Perú los había invadido, pero en realidad había sido el prefecto Agustín Gamarra. Agustín Gamarra había intentado por todos los medios de tomar ese territorio que en ese momento era de Chile. Finalmente, Agustín Gamarra, que es el que provoca la guerra contra la Gran Colombia, firma el Tratado de la Reagual, que simboliza la paz contra la Gran Colombia y que ya no van a haber ningún tipo de problemas, ¿no? En cuanto al gobierno que le sigue, el gobierno de José Luis de Orbegoso, recuerda, tiene un problema fuerte porque Gamarra comienza a crearse enemigos políticos que terminan con la persecución de
de Gamarra, José Luis de Orbegoso, en lo que se conoce como el golpe de Estado a José Luis de Orbegoso. Pero primero veamos cuál es la tarea de Gamarra, ¿no? Gamarra lo que está intentando en este momento es llamar a elecciones, manda a su amigo Pedro Pablo Bermúdez no logra ganar, el otro candidato es Orbegoso gana la presidencia de la República, pero Gamarra no lo va a soportar, Gamarra va a tratar de tomar acciones sobre eso y va a reconocer el poder de Orbegoso, pero de manera momentánea, ¿no? En lo que se conoce como la guerra civil. Para parar la guerra civil, el mismo Gamarra lo que hace es darle el famoso brazo de Maquinguayo, en donde se reconoce que las tropas de Orbegoso son las que tienen el poder, incluido él, ¿no? Finalmente está el golpe de Estado de Salaverry, recuerda que Salaverry da golpe de Estado y hacia el otro lado Santa Cruz, en Yanacocha y Socabaya gana, ¿no? Y se va a destruir la primera parte del primer militarismo. Bien, este golpe de Estado de Salaverry significa algo muy importante, significa la salida de Orbegoso y la alineación de Orbegoso con Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz y Orbegoso van a proponer un tipo de gobierno diferente, que ya no solamente es el gobierno del Perú o el gobierno de Bolivia, sino que junten los dos territorios. Esta unión de los dos territorios se conoce como la Confederación Perú-Boliviana. ¿Y cuáles son los objetivos, los elementos, las causas y las consecuencias de la Confederación? Lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Bien, cuando hablamos de la Confederación Perú-Boliviana debemos entender que es una forma nueva de gobierno que está planteada desde aquellos que están a favor, como Santa Cruz y Orbegoso, ¿no? Y que tiene como objetivo restablecer los vínculos comerciales con el sur andino y el altiplano. Lo vamos a poner por acá, restablecer los nexos o vínculos políticos y económicos sobre todo con el sur andino y el altiplano, obtener la supremacía en el Pacífico Sur, desplazando al puerto de Valparaíso en Chile, que eso es algo que tú tienes que tener en cuenta porque Chile lo percibe. O sea, si hay alguien que esté en contra de la Confederación, no solamente Salaverry y Gamarra, que ya eso se veía venir porque son los enemigos número uno de Santa Cruz y Orbegoso políticamente hablando, pero Chile también se opone a la Confederación, y es que la Confederación Perú-Boliviana rompía la hegemonía económica chilena en el Pacífico Sur, porque recuerda que ahora con la Confederación Perú-Boliviana se crearían nuevos puertos, y estos puertos son creados a través de la ley de puertos libres o el decreto de puertos libres, ¿no? En donde aparecería al sur un par de puertos más, luego el puerto del Callao, luego el puerto de Paita, y finalmente esto lograría hacer una sobrecarga de competencia para Chile, ya que ellos habían venido libres en todo el virreinato. Es más, desde el puerto de Chile hasta el puerto del Callao todavía hay un espacio considerable, ¿no? Es por eso que a los chilenos les sonaba muy mal la Confederación Perú-Boliviana, porque finalmente iba a crear mayores competencias, ¿no? Mayores competencias. Otra cosa también súper importante son las características, ¿no? Se adopta, ya sabes, un sistema federal. La idea es la construcción de 3 estados y ya no de 3 países, sino de 3 estados: Estado norperuano, Estado surperuano y Bolivia, ¿no? Se establece un régimen autoritario en lo político y económicamente liberal. Es muy cierto, ¿no? Un régimen autoritario en lo político estaba resguardado por un militar, ¿no? Y económicamente liberal, eso quiere decir que estaba abierto a nuevas posibilidades de ventas, como por ejemplo las que proponían los puertos libres, ¿no? En clara oposición a la Confederación, y ya para el final de la Confederación, tenemos el Accionar de Chile, que ya lo había comentado un poco, y la organización de campañas restauradoras. ¿Qué es una campaña restauradora, profe? Las campañas restauradoras están organizadas desde Chile y buscaban
la eliminación de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Se derrota la Confederación en la batalla de Yungay y termina esta de una vez, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que ocurre después de la Confederación hay un problema porque, si bien es cierto, ha perdido poder Santa Cruz, Orbegoso, Salaverry, el único que tiene realmente un poder político para manejarlo en ese momento es Agustín Gamarra. Y Agustín Gamarra va a sufrir un problema porque después de la Confederación, Agustín Gamarra va a invadir nuevamente Bolivia, y cuando invade nuevamente Bolivia, Agustín Gamarra es diezmado por las tropas bolivianas, que finalmente lo matan, y cuando lo matan viene el problema. Tú dirás, profesora, en Ingavi se cierra una etapa de poder con Gamarra, ¿no? Y tú dirás, profe, ahora no va a ir bien porque Gamarra siempre era un problema, estaba en contra de la Confederación, estaba en contra de los otros caudillos. Y sí, seguramente tienes razón, pero lo que también hay que tener razón es que Gamarra era el único poder fuerte para la época. Si a alguien respetaban, eran a Agustín Gamarra. Ahora bien, ya que no está Gamarra, ¿qué va a ocurrir? Los militares van a hacer lo que les da la gana. ¿Y eso se va a reflejar en qué? Se va a reflejar en el siguiente periodo, que es lo que se conoce como el periodo de los gobiernos después de la Confederación, la famosa anarquía militar del año 45 y el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Bien, después de la Confederación Perú-Boliviana, hay un periodo en donde el gobierno, como le habíamos dicho hace un momento, recayó en Agustín Gamarra, que tampoco no duró mucho, porque Agustín Gamarra termina del año 39 al año 41 tomando el poder. Sin embargo, invade nuevamente Bolivia, y al invadir nuevamente Bolivia, Agustín Gamarra es detenido por las tropas del nuevo presidente Ballivián y ejecutado en la batalla de Ingavi. Y como te lo decía, todo el mundo me podrá decir, profesora, pero era lo máximo, porque ahora Gamarra ya no se va a meter más en problemas políticos, ya no se va a meter más en problemas fronterizos. Y realmente tiene la razón, pero sin Gamarra en el poder, los militares van a hacer fiesta, y esa fiesta va a terminar en una lucha de poderes interna que nadie va a poder cambiar. Y eso se conoce como el periodo de la anarquía militar del año 41 al año 45. En esa anarquía militar hay muchos golpes de Estado. Está el levantamiento de Torrico por Vidal, de Vidal por Vivanco, de Vivanco por el directorio, del directorio por Castilla, así hasta llegar nuevamente a llamar elecciones, y en esas elecciones sale elegido Ramón Castilla en su primer gobierno. Ahora bien, este primer gobierno de Ramón Castilla coincide con una fase de revolución industrial, ¿no? Que tú ya sabes, esta primera revolución industrial es interesantísima porque va a hacer que el Perú crezca económicamente, o por lo menos que haya un proyecto de crecimiento económico del Perú, ¿no? En relación a que, si tú te das cuenta, y eso lo vamos a poner aquí, aparece la famosa prosperidad falaz. ¿Qué significaba la prosperidad falaz? La prosperidad falaz es un periodo de auge económico para el Perú por la venta de lo guano, pero que, sin embargo, no va a significar el desarrollo del Perú, sino va a significar el desarrollo de un grupo de personas, el desarrollo económico de un grupo de familias que van a manejar el comercio de lo guano, los famosos consignatarios, y que el Estado va a ser un actor, pero secundario de esta venta, ¿no? En características generales es un periodo que en la política se mantienen los gobiernos militares, hay un incremento del gasto público, sobre todo para la idea de la modernización de Lima, ¿no? Y digo Lima porque para la época Lima es casi todo el Perú, ¿no? En este periodo de modernización aparecen los ferrocarriles, el alumbrado a gas, el armamento, etcétera, con dinero de la venta de lo guano. Incremento de la burocracia y de la corrupción, eso también es importante. Cada vez que el Estado quiere organizarse, entre comillas, lo primero que hace es crear mucha burocracia, y esta provoca a su vez corrupción, ya que los puestos que ahora se ofrecen en el nuevo sistema, en el nuevo Estado, van a ser codiciados por muchas personas, ¿no? Y esto va a generar corrupción. Ahora bien,
En cuanto al aspecto económico, el incremento excesivo de la deuda externa es uno de los lineamientos más importantes. ¿Y por qué te digo esto? Porque para modernizar Lima, para defender el Perú, para cumplir los planes y proyectos que se están trazando, es bien importante que se hagan préstamos de dinero, ¿no? Profesora, pero tenemos guano, tenemos plata, ¿por qué tenemos que prestarnos? Es que es sencillo, mira, el Perú tiene guano, pero no tiene dinero. El que vende es el que tiene dinero. ¿Y qué es el Perú? El Perú te dice, ¿sabes qué? Mira, toma este poco de guano y cuando lo termines de vender, lo que me toca a mí es el 15% de la ganancia, ¿no? Pero tú estás endeudado desde antes, estás endeudado con Inglaterra por el problema con España, estás endeudado desde las guerras de los caudillos, todo eso crea necesidades de pago y el Perú pide adelantos. Por ejemplo, si los consignatarios van a vender y te van a dar, no sé, imagínate 15,000, ¿no? Tú pides que antes de que se realice la venta te den esos 15,000 o algo de los 15,000. Ellos te lo adelantan, pero como en función de préstamo. Y al adelantártelo en préstamo, entonces va creciendo la deuda, va creciendo, porque tú siempre vas a vivir de eso, de una venta adelantada, mientras que eso significaba que ibas a tener que sacrificar, ¿no? La venta real por un adelanto, ¿no? Que finalmente te lleva a este sistema que te comentaba. Una bonanza guanera que terminó en bancarrota, y en bancarrota por la mala administración. En realidad el gobierno del Perú no estaba preparado para esto y eso es claro, ¿no? De repente los militares no fueron la mejor opción para poder administrar ese nuevo recurso, porque tampoco se conocía cuáles eran las formas de venta en Europa, ¿no? En sociales, el enriquecimiento de la élite criolla, y surge de esta manera la plutocracia del guano, ¿no? Que es un sistema en donde ese poco de personas se convierte en alguien sumamente importante, sumamente poderoso por la venta del fertilizante, ¿no? Unos pocos. La promoción de la migración asiática y europea, bien interesante porque es Castilla, por ejemplo, el que quiere traer mano de obra barata de los chinos, ¿no? De los culíes, para el trabajo en las haciendas, para el trabajo también en el guano. Y por otro lado, es José Rufino Echenique el que tiene la idea de que nosotros en el Perú estamos atrasados, vivimos pobres, vivimos mal, sin algún sobresalto intelectual. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de negros, de cholos, de indios, de chinos ahora, que son todos inferiores. Entonces, tenemos que buscar a alguien blanco para que nos mejore, ¿no? Y al mejorarnos, nosotros podamos estar a su altura. Ahora, ¿por qué alguien blanco tendría que mejorarnos? Porque recuerda que estamos en la era esta del darwinismo social y de la evolución y no sé cuántas cosas que finalmente ponen a una, entre comillas, raza sobre otra, ¿no? Y por otro lado también está la eliminación del tributo indígena y la esclavitud en el contexto de la Revolución Liberal 54, que es la revolución liberal del segundo gobierno de Castilla, en donde él sale a defender los intereses del Perú de José Rufino Echenique, porque él ha estado malversando los fondos del Estado, ¿no? En internacional, el Perú apoya la defensa latinoamericana y el Congreso Americanista, ¿no? Que también se va a dar en esta época. Bien, cuando hablemos del gobierno de Ramón Castilla, él crea el primer presupuesto nacional de la República. ¿Y por qué lo crea, profe? Porque es interesante y necesario en este periodo tener una lista de ingresos y una lista de egresos, de cuánto es lo que estamos pagando, de cuánto es lo que estamos ganando y cuánto es lo que estamos ahorrando, ¿no? Que finalmente casi no era nada porque todo lo estábamos gastando en armas, en esas cosas para prepararnos para la guerra, ¿no? Y sobre todo sobre este punto quiero incidir mucho, ¿no? En el punto de la defensa nacional. Esto del equilibrio continental tiene que ver con la compra de armas. O sea, la plata del guano nos sirve para la educación, sí, para la modernidad de Lima, sí, pero sobre todo para la compra de armas, esas armas que nos van a volver modernos, que nos van a permitir defendernos en contra de los vecinos que quieran nuestro recurso, y eso lo tenía muy claro Castilla, pero que se va
a quedar en una primera fase, ¿no? En la fase de intentar comprarlos, porque luego que termine el gobierno de Castilla se van a cancelar algunas de las compras que todavía no habían llegado en un gobierno posterior, ¿no? Finalmente Castilla tiene una mano derecha y esa mano derecha es José Rufino Echenique, que él es parte del proyecto, del plan y de todo lo demás, pero que trae unas intenciones poco amigables para la época, ¿no? Lo primero que hace es firmar el Tratado de Herrera de Ponte y Ribeiro con el Brasil en el año 51 por la libre negociación por el Amazonas. El escándalo de la consolidación de la deuda interna. ¿Cómo era esto? Que ya habiendo dinero para pagar la deuda externa e interna, entonces el gobierno de Echenique, sobre todo en el caso del interno, el gobierno de Echenique comenzó a cobrar estos bonos de guerra sin permisos del Estado y obviamente siendo de manera fraudulenta, ¿no? Entonces Castilla y los demás defensores liberales o moderados de la época se fueron en contra de su gobierno y le dieron un golpe de Estado, va a ser lo que nosotros llamamos Revolución Liberal de 1854, ¿verdad? Ahora, este escándalo de la consolidación es un escándalo que estalla en el aspecto económico, pero en el aspecto social no es para menos, también hay problemas, ¿no? Y lo es porque Echenique consideraba que, como te lo decía, en algún momento nosotros estábamos atrasados por la herencia racial y que si algún blanco se combinaba con nosotros y se seguía combinando hasta llevarnos, digamos, a una etapa blanca, ¿no? Entonces seríamos cada vez mejores. Por eso trae alemanes a Posuso, que no le resulta, en realidad nadie quiere mezclarse ahí. También trae otros europeos hacia la sierra, pero que tampoco han resultado, ¿no? El segundo gobierno de Ramón Castilla, después de la Revolución Liberal, vamos a ponerle acá, segundo gobierno de Ramón Castilla, su primer gobierno, lo más importante es el presupuesto. Luego viene el gobierno de Echenique, en donde tienes dos cosas importantes. Lo primero, el escándalo de la consolidación. ¿Y ese termina con qué? Termina con la Revolución Liberal de 1854. Bien, en su segundo gobierno, Castilla tiene algo importante, y es que hay un cambio de constitución, la del 56 se pasa del 60, que recuerda la constitución de más larga duración. Es la de más larga duración, es moderada, por supuesto. Aparece la guerra contra el Ecuador, que se soluciona parcialmente con el Tratado de Mapasingue, ¿no? Y se le pone ya coto al asunto. Se crea Loreto y la navegación por el Amazonas comienza a verse como un punto problemático. Se crea, da la abolición de la esclavitud y el tributo indígena, que también, este es otro punto bien interesante, y es que siempre se ha creído que Castilla y que Castilla lo liberó y que no sé qué y que tantas cosas. Bueno, en el caso de Castilla, en la mayor parte de veces no funcionó la libertad por las condiciones en las que se encontraban, implicaba que había que separarlo de la casa en la que estaba criado, el negro, ¿no? Y además darle herramientas para que él pueda trabajar solo, ¿no? Finalmente el Estado se abrumó con todo esto y no pudo cumplir este ofrecimiento a los negros, ¿no? Aparece el alumbrado a gas, el servicio de agua potable y el mercado central. La prosperidad falaz se convierte en un elemento importante cuando lo vemos desde afuera. Desde afuera hay otros competidores comerciales, como por ejemplo España, que se está dando cuenta que Inglaterra se está volviendo poderoso porque está produciendo y
y su revolución industrial está siendo exitosa porque tiene un elemento que lo apuntala, que lo ayuda, que es el guano, ¿no? Ahora, España está pensando en que si el guano fuera de su propiedad, como antes lo había sido, porque ya era dueña de esas tierras, ¿no? Entonces volvería su poder y obviamente volvería a los años gloriosos. El único problema es que el Perú y España ya habían acordado una suerte de independencia que, claro, se proclama pero nunca se da, ¿no? Porque finalmente los españoles seguían aquí en el Alto Perú y hasta esta época todavía van a haber españoles ocupando esas tierras. Ahora bien, si hacemos un cuadrito, nos vamos a dar cuenta que la guerra contra España tiene como causa principal la ambición de España por los recursos guaneros, ¿no? El pretexto es el incidente de la hacienda Talambo, en donde supuestamente muere un español, ¿no? Y España lo que quiere es recuperar sus colonias. ¿Y para qué quiere recuperarlas? Para usufructuar, ¿qué cosa? El guano de las islas. ¿Bien? Entonces vamos a ponerle acá la guerra contra España y sus causas. En el aspecto económico, España se ha negado a confirmar la independencia del Perú, a ratificar la independencia del Perú, porque ve la posibilidad de que el guano sea un ingreso para ellos, ¿no? Además, la otra causa es el empoderamiento, ¿no? Imperial que tiene Inglaterra y que ya no tiene España. En el aspecto político y social, ¿no? Está España quiere recuperar su poder en sus colonias. Bien, otro aspecto político que puede llamársele causa de la guerra contra España es la firma del Tratado de Vivanco-Pareja. ¿Qué es el Tratado de Vivanco-Pareja? Es el tratado en donde el Perú se comprometía a pagar lo que quedaba de la deuda contra España, ¿no? O sea, que la guerra de independencia, con eso nosotros estábamos admitiendo que el Perú aún era libre porque España pues esperaba su dinero, ¿no? Se subleva en contra de ese tratado Mariano Ignacio Prado contra Juan Antonio Peset, que finalmente lo llevan a un conflicto que es la guerra contra España, donde encontramos apoyo de los hermanos Chile, Bolivia y Ecuador, que con el Perú se convierten en la cuádruple alianza. Finalmente España bombardea Abtao y también Valparaíso. En Valparaíso preferimos no entregar la ayuda a Chile porque íbamos a descuidar nuestros territorios en el puerto del Callao, y eso es algo que tuvo consecuencias muy graves porque Chile fue bombardeado en su puerto económico principal, que luego va a ser uno de los alicientes para que, entre comillas, nos odien, ¿no? Porque literal los abandonamos. Y en consecuencias, la dictadura de Mariano Ignacio Prado, la crisis económica y las sublevaciones de José Balta y Pedro Díez Canseco en contra de estos gobiernos de la guerra contra España. Ahora, termina la guerra contra España, ¿y quién va a gobernar el Perú? Este que va a gobernar el Perú es José Balta, del año 68 al año 72. Después de la guerra contra España, obviamente estamos quebrados económicamente, estamos en una situación que es para considerarla, ¿no? Porque el guano está perdiendo cierta estabilidad en el mundo, ¿no? En Europa ya no es tan importante, o sea, sí es importante, pero ya no es tan necesario. Y José Balta llega al gobierno y, bueno, lo que te decía, ¿no? Después de una guerra, tenemos muchas deudas, el guano ya no las cubre, así que José Balta decide armar una estrategia para poder volver a tener dinero, y eso es lo que se conoce como el famoso contrato Dreyfus.
Bien, siempre están las preguntas sobre el contrato Dreyfus y siempre la gente pregunta, ¿qué es? Es un contrato entre el gobierno de José Balta y la casa judío-francesa Dreyfus, la casa comercial, casa judío-francesa Dreyfus. ¿Con qué objetivo? Con que esta casa judío-francesa nos venda el guano, ¿dónde? En Europa, de manera directa y monopólica. O sea, nos despedimos de los consignatarios, aquellas personas que vendían, se agrupaban en una casa llamada la casa Gibbs, ¿no? Y luego vendían el guano a Europa y siempre estábamos a su merced, nos entregaban lo que ellos querían, eso ya se va a acabar. Se acaba y los Dreyfus, ¿qué nos prometen? Nos prometen pagar nuestra deuda externa. ¿Lo logran, profe? No lo logran. La idea es pagar la deuda externa y que nos entreguen anualidades, ¿no? O sea, pensiones por el guano. Finalmente, ese pago de la deuda externa nunca llegó. Siguieron algunas anualidades que con ese dinero, ¿sabes qué hicimos? Quisimos modernizar Lima. Y al modernizar Lima, ¿no? Había que derrumbar las antiguas murallas de Lima, porque por ahí pasaría un ferrocarril. El ferrocarril era el símbolo de lo más avanzado para la época. Finalmente compramos el ferrocarril que se suponía debería unir una zona productora con una zona comercial, es decir, en nuestro caso debería haber unido Lima con el puerto del Callao. ¿Lo logró, profe? No lo logramos. Es más, ni siquiera Lima con el puerto del Callao, sino las zonas mineras con el puerto del Callao. El único problema es el relieve, que las zonas mineras se encuentran en la sierra y para que el tren llegue hasta de la sierra hasta el puerto del Callao era un poco difícil. Entonces es por eso que no prosperó esto, no prosperó. Gastamos el dinero que no teníamos y que sí teníamos en el ferrocarril, lo cual no nos dio grandes réditos, y es por eso que el gobierno de Balta comienza a tambalear, económicamente hablando, por supuesto, ¿no? Ahora, contra el gobierno de Balta y contra la eliminación de las consignaciones y la aparición de ese nuevo contrato, es que se levantan los civilistas, pero no con su propia mano, sino a través de los hermanos Gutiérrez de la Fuente. Gutiérrez de la Fuente es asesinado, ¿no? Y también el presidente, ¿no? Que finalmente provoca la llamada a nuevas elecciones en donde encuentras al primer civilismo. Bien, una vez que ha muerto el presidente Balta, el gobierno también queda a la deriva y este gobierno a la deriva va a ser organizado ahora y va a ser liderado por el Partido Civil. Cuando ya no hay militares gobernando, se acabó el primer militarismo, se acabó el primer caudillismo. Lo que ahora va a venir es el primer civilismo. ¿Y quiénes representan el movimiento civil? Lo va a hacer el Partido Civil. El Partido Civil, ¿no? Vamos a ponerlo acá, el Partido Civil, para la época es el partido más moderno del Perú, con las ideas liberales, con las ideas europeas, ¿no? Del momento, de una política sin intervenciones, una política sin liberales, una política más libre, igualitaria y justa, ¿no? Está fundado este partido por Manuel Pardo, en representación de la oligarquía criolla. Profesora, ¿quiénes eran la oligarquía? Este pequeño grupo que manejaba el comercio. O sea, me estoy refiriendo a los ex consignatarios que políticamente están agrupados en lo que tú conoces como el civilismo, ¿no? O el Partido Civil. El Partido Civil entra al gobierno del Perú en una recesión económica. Esta recesión económica estaba fundada en el problema que habíamos tenido en la guerra contra España, que no nos habíamos podido organizar ni parar con el gobierno de Balta, que el contrato de Dreyfus no había servido para mucho. Es más, los civilistas son la contraparte del contrato Dreyfus, porque justamente es a ellos a los que se le ha quitado el guano de las manos para entregárselos a los Dreyfus y que ellos son los principales que se han visto afectados, ¿no?
Por esto es que se anula el contrato Dreyfus y se firma el contrato Rafael. Y tú preguntas, profe, ¿cuál es el contrato Rafael? Es fácil. El contrato Rafael es el que se firma con la Peruvian Guano, dejando sin efecto el primero, ¿no? El contrato Dreyfus. Ahora bien, en medidas, lo primero que se hace es querer sacar dinero. Y para sacar dinero se empiezan a nacionalizar las salitreras. Y tú me preguntarás, ¿por qué salitreras? Porque recuerda que para esta época el fertilizante natural, o sea, llamado guano, ese ya no es importante en Europa. Ahora es importante el fertilizante artificial, pero tiene un gran componente de salitre y es por eso que el Perú comienza a organizarse por ese lado, ¿no? En política de defensa se firma el tratado secreto con Bolivia o el tratado defensivo con Bolivia, que Chile lo va a tomar como si fuera un pretexto, ¿no? O sea, como si realmente se ha indignado tanto por esta firma de ese tratado que se va a ir a la guerra con nosotros justamente en ese contexto, ¿no? En educación pública y reforma de la Universidad de San Marcos se organiza la implantación de la educación a partir del reglamento general, ¿no? O sea, ya no es que la universidad va a ser libre, totalmente libre, sino que ahora tiene un decálogo de reglas, ¿no? Se organiza el primer Congreso de la República del año 76, y por otro lado también Manuel Pardo fue asesinado en el 78 cuando era senador, ¿no? Se desarticula un poco, se desequilibra un poco el partido civil, y cuando se desarticula el partido civil, entonces los militares nuevamente van a intentar tomar el control. Pero tú recuerda que ahora que ya hemos devuelto algunas armas, estamos en una política mucho más, digamos, estamos en una política un poco más tranquila, más equilibrada, ¿no es cierto? No nos va a durar mucho esto porque aparece la Guerra del Pacífico. ¿Y cuál es la verdadera causa de la Guerra del Pacífico? Es, por supuesto, la ambición de Chile por las salitreras peruanas, ¿no? Vamos a poner acá la Guerra del Pacífico, la ambición chilena por las salitreras peruanas. Esa es la verdadera causa. Otra de los elementos también que debemos ver es el pretexto. El pretexto es el tratado secreto de mutua defensa con Bolivia. Ahora, Bolivia, que está también metido en este problema de juntarse, ¿no? Perú y ellos para en cualquier momento, la amenaza chilena y lo demás. Bolivia, en medio de la crisis, sube un 10 céntimos por quintal de salitre a lo extraído en Antofagasta, ¿no? Finalmente, Chile protesta en contra de esto y cuando protesta es donde se desata los enfrentamientos, ¿no? Hay un fracaso diplomático encabezado por José Antonio de la Valle para solucionar el problema y traer dinero, pero no se logra. Y aparece la declaración oficial de guerra chilena el 5 de abril del año 79. Ahora, esta guerra del Pacífico se divide en 3 etapas, ¿no? La campaña marítima, la campaña terrestre y la campaña de la sierra, ¿no? De la sierra. Por eso vamos a hacer un cuadrito con 3 etapas de las 3 campañas. Bien, vamos con las 3 campañas, la campaña marítima, la campaña terrestre y la resistencia de la sierra. Siempre está en la nube esta idea de por qué, profesora, es la campaña marítima, por qué siempre lo hemos visto en Grecia, lo hemos visto también ahora en la Guerra del Pacífico, ¿por qué la campaña marítima? Porque recuerda que esta campaña tiene un objetivo y todas las campañas marítimas tienen el objetivo de ¿qué cosa? El objetivo de controlar el mar. ¿Y por qué queremos controlar el mar?
porque los puertos son los principales elementos que nutren, ¿no? Son los principales lugares que nutren de soldados, de agua, de alimentos, de pertrechos. Si tú logras controlar el puerto, logras o aislarlos o controlar sus pertrechos. Entonces, justamente por eso siempre se utiliza la campaña de los mares, ¿no? Aparece la escuadra peruana liderada por Miguel Grau y el famoso combate de Iquique, ¿no? El combate de Iquique. En Iquique perdemos una de nuestros dos más grandes armas, una, bueno, no grande por el tamaño, pero sí grande por lo que hace, es el Huáscar, ¿no? Que es modernísimo para la época, porque recuerdo que el Huáscar está recubierto de hierro, ¿no? O sea, y las demás embarcaciones que tenemos son de madera, y está también la fragata Independencia, que es nuestra arma, nuestra mejor arma en el mar, que se hunde en Iquique, ¿no? Y solamente nos quedan, entonces, nos queda el Huáscar, ¿no? Acá hay un fracaso. Nos queda solamente el Huáscar. Ahora bien, el Huáscar hace pequeñas incursiones a los puertos chilenos y es en la batalla de Angamos en donde el Huáscar entra en acción. En Angamos ofrenda su vida por el Perú Miguel Grau y es capturado el Huáscar, que hasta ahora, hasta el sol de hoy, pues está en Chile y allí lo tienen exhibiéndolo como botín de guerra. En cuanto a la campaña terrestre, recuerda, la campaña terrestre tiene altos y bajos muy fuertes. Lo primero que ocurre es la campaña de Tarapacá, en donde tenemos o contamos ya con un par de derrotas, Pisagua y San Francisco, que son enfrentamientos en donde hay que tener en cuenta que el Perú no tiene un ejército permanente y por lo tanto no está bien organizado. Entonces se pierde esas dos campañas, la campaña de Tarapacá. Tiene dos batallas, Pisagua y San Francisco, pérdidas. Finalmente, una sola victoria en Tarapacá, ¿no? En Tarapacá. En cuanto a la política interna, ¿qué está pasando en el Perú cuando se está peleando en la Sierra Sur, ¿no? Aquí en el Perú tenemos que Piero le está dando golpe de estado a Merino Ignacio Prado, porque recuerda que Prado se ha ido a Europa a conseguir armas y nunca ha regresado y también se llevó plata. Y aparece la campaña de Tacna con derrotas en el Alto de la Alianza, que en el Alto de la Alianza fue a ser un problema, porque en el Alto de la Alianza los bolivianos nos abandonan, Alto de la Alianza. Ahora el Perú está solo en una guerra, que si tú ves el mapa ni siquiera nos correspondía, porque nosotros no teníamos ni siquiera frontera con Bolivia, pero nosotros estábamos ahí, ¿no? Y finalmente nos comimos toda la guerra. Luego está también la campaña de Arica, que es la más recordada porque es la que va a comandar Bolognesi, ¿no? Y finalmente, ya llegando ya habiendo perdido esas ubicaciones, seguimos avanzando, nos vamos a Miraflores, en Miraflores nos vamos a defender con lo que podamos. El único problema era que como no había un ejército profesional, normalmente los que defendían la ciudad de Lima eran los vecinos notables de Lima, los jóvenes, cualquier persona que viviera en Lima quería defender su casa y por supuesto su familia, pero no era necesariamente un ejército profesional. Ya te he dicho que solamente era un ejército de personas a pie y que por eso lo más probable es que no haya tenido éxito. Además, la campaña de Lima fracasó por las negociaciones de paz, derrotas en San Juan, Miraflores, gobierno de la Magdalena y Francisco García Calderón, ¿no? Lima está sitiada, los chilenos han entrado a Lima, han sacado el periódico El Comercio, han puesto la actualidad, han embanderado la ciudad con bandera chilena. Cáceres ha recibido un balazo en la pierna, bueno, que le roza el quepí, luego la pierna izquierda también uno, ¿no? Se ha venido a refugiar a Lima. Pierla y sus amigos civilistas quieren que acabe la guerra, pero Cáceres está escapando ahora hacia la Sierra Central para organizar la resistencia, y en la resistencia, recuerda, parecía que ya la guerra era nuestra, habíamos ganado Pucará, Salinari y Marcavalle. Sin embargo, hacia la campaña del norte está Miguel Iglesias, que es la contraparte de Cáceres, ¿no? Miguel Iglesias
vence en San Pablo y luego inicia las negociaciones de paz con el famoso manifiesto de Montán, que finalmente termina el manifiesto de Montán con el que termina la guerra, ¿no? Y se dispone la firma de un tratado, que es el Tratado de Ancón, ¿no? Del año 84, donde nosotros le entregamos Arica y Chile, en el que nosotros le entregamos Tarapacá a Chile, ¿no? A perpetuidad, y Arica y Tacna serían dejadas para el plebiscito. Después de 10 años se preguntaría a la población con quién se querían quedar, si con Chile o con el Perú. Pero finalmente esta pregunta nunca se da, porque recién la vamos a encontrar para el segundo gobierno de Leguía, ¿no? En economía, una infraestructura destruida y la paralización productiva es lo que dejó la Guerra del Pacífico. En sociales se exacerbaron los conflictos entre los propietarios, trabajadores y campesinos por la tierra, ¿no? Y en política se establece nuevamente el caudillismo militar. ¿Por qué? Porque los civiles como Pierola o como García Calderón, que han tomado el poder, no han sabido gobernar y ya se ha perdido el prestigio en la gente civil. Ahora lo que se quiere es más bien que un militar con mano dura, que si bien los chilenos pueda detener, era lo que necesitaba el Perú. Más o menos algo así como un dictador a la moderna en el caso de Roma, solamente para momentos de emergencia. Vamos con las preguntas. Pregunta número 1. Nuestro sistema, señorita, es el de la señora Gamarra. Cerraremos nuestros puertos a esa multitud de barcos extranjeros que vienen a infestar nuestro país con toda clase de mercancías que venden a tan bajo precio, que la última de las negras puede pavonearse adornada con sus telas. Usted comprende, la industria no podrá nacer en el Perú con semejante concurrencia. Las líneas que presentamos forman parte del texto de Flora Tristán, Peregrinaciones de una paria. A partir de él podemos afirmar que durante el primer militarismo, bien, si te das cuenta, Flora Tristán, la señorita Florita, viene con las ideas imbuidas de Europa, ¿no? De este mercado abierto, de esta idea del librecambismo, ¿no? En donde los militares encuentran un problema, y el problema es que mientras sigan bombardeando al mercado peruano con estas telas, con estos productos, el problema va a ser, primero, que ya lo que antes era un símbolo de poder, la ropa, lo ostentoso, ya no lo va a hacer, porque ahora todo el mundo lo va a poder conseguir. Ese es punto número 1. Punto número 2, ¿qué va a pasar con la industria nacional, ¿no? ¿Qué va a pasar con los gremios, los artesanos, la gente que prepara cosas aquí? Van a venirse al declive. En medio de esta pugna, la llegada de las embarcaciones extranjeras, ¿no?, era vista como idónea para el despegue industrial para la naciente República Peruana. La idea era que esta pugna terminara con la creación de un sistema político, un sistema económico básicamente, pero siempre se mantuvieron así, en conflicto durante este primer militarismo. Por eso es que tu clave es la letra C. Se mantuvo una pugna entre el librecambismo y el proteccionismo. Pregunta número 2. La era del guano, la proximidad comercial entre el Perú y Europa, así como el aumento del poder adquisitivo del grupo consignatario, hizo que el número de casas comerciales extranjeras aumentara considerablemente, hecho que creó entre los comerciantes del fertilizante la idea de adquirir elementos que le permitieran demostrar bien. La era del guano era la oportunidad de aquella pequeña burguesía, porque no estamos hablando de una industria, en el Perú estamos hablando de burguesía, porque lo único que se hace con el guano no es transformarlo, sino venderlo. O sea, estamos hablando de una burguesía banquera, si quieres, ¿no? Porque recuerda que se dedican a los préstamos, ¿no? Una burguesía de bancos. Esta burguesía está buscando diferenciarse como clase social de otras que hay alrededor, pero para diferenciarse utilizan la moda, lo que viene de Europa, que está asociado al guano, ¿no? Entonces, esta modernidad, esa distinción social, este caché, esta creación del nuevo grupo de poder es tiene como origen el guano. Por lo tanto, tu clave es la letra B, la modernidad y la distinción social. Pregunta número 3.
La imagen que presentamos a continuación hace referencia al contrato Dreyfus del año 73 y simboliza, bien, cuando hablamos de lo guano, hemos visto que hay diversos tipos de venta de guano. Está el arrendamiento, que es la primera forma en donde el Estado le entrega de manera personal el guano a las personas para que lo vendan en Europa, pero no resulta porque es un tema muy engorroso, son muchos documentos, la gente termina por no pagar, luego el Estado peruano lo que hace es crear las consignaciones para que haya una casa comercial que se haga responsable de las ventas, tampoco llega nada, ¿no? Y es cambiado por el monopolio comercial. Pero en ese interín de poder saber qué sistema era el que más nos convenía, ¿no? Recuerda que hay intenciones de parte del Estado, ¿no? La primera es la del pago de la deuda externa por la casa judío-francesa Dreyfus, ¿no? Y los Dreyfus están haciendo del guano una minita de oro. O sea, el guano se ha convertido en dinero, pero ese dinero no está cumpliendo con el objetivo principal, que era el pagar la deuda externa por la casa judío-francesa, ¿no? Entonces la casa judío-francesa supuestamente sí va a pagar, pero el resultado es negativo para el Perú, ¿no? La casa judío-francesa se comprometía en el pago de las anualidades, sin embargo, nunca lo cumplió. Por eso, cuando vemos la imagen, vemos que efectivamente el guano se ha convertido en monedas, pero que está amarrado, o sea, que nunca se desvió, ¿no? Nunca llegó a solucionar los problemas, y luego vamos a tener que ver otras formas del pago de la deuda externa que recién se van a cumplir con la firma del contrato Grace, pero luego ya en el gobierno de Cáceres, ¿no? Por eso tu clave es la letra E, el compromiso del pago de la deuda externa por la casa judío-francesa Dreyfus. Pregunta número 4. El proyecto proponía un sistema de gobierno que estuviera sostenido en el fortalecimiento de las instituciones, lo cual debía complementarse con el desarrollo de una política que privilegiara la formación para el trabajo a fin de convertir a los en ciudadanos productivos. Bien, una de las cosas nuevas que trae el Partido Civil es su proyecto. ¿Qué quería el civilista? ¿Quería que se eliminaran los indios como lo hacía Echenique? No, quería que se mantuvieran, pero hay que tener un cambio, y ese cambio se llama educación. La educación convertiría a cualquier mano de obra no calificada, a cualquier mano de obra de campesino, la convertiría en un obrero, y ese obrero entonces tendría una mejor vida, una mejor calidad de vida, el Perú se desarrollaría, sería moderno, ¿no? Porque ese es el proyecto de los civilistas. La modernidad es a través de la educación, y ¿educando a quién? Básicamente el indígena. Entonces, si vemos nuestra preguntita, el proyecto era un proyecto civilista moderno, ¿no? Que buscaba el desarrollo de una política educativa y que buscaba convertir a esos indígenas, que eran un campesino cualquiera, en un obrero calificado, en mano de obra calificada, para luego crear industria. Es por eso que tu clave es la letra B. Pregunta número 5. Los dirigentes peruanos no cobraron, sin embargo, conciencia del desarrollo de la guerra. Al contrario, élites exportadoras, especuladores de las finanzas, militares y caudillos se volcaron a una campaña belicista en la que todos esperaban ganar algo. Las primeras, por cuanto la caída de la moneda nacional frente a la libra esterlina, corolario previsible de la guerra, iban a multiplicar sus ganancias. Los segundos, porque el conflicto iba a ser una magnífica oportunidad para emprender negocios de toda clase. Cuatro y Contreras, Carlos, 2013, Historia del Perú Contemporáneo, Lima, Perú, Instituto de Estudios Peruanos. En base al texto presentado, podemos afirmar que una de las causas para la derrota de la Guerra del Pacífico fue la Guerra del Pacífico muchas veces ha sido tomada como el ejemplo claro de cómo el Perú ha perdido sus guerras, de por qué lo ha hecho, y en realidad es que dentro de todo hay un ambiente
de no respeto a la patria, ¿no? Y eso es lo que varios autores dicen. Dicen, bueno, sí, efectivamente, la Guerra del Pacífico se da en un momento en el que el Perú está fraccionado políticamente, cada quien quiere jalar agua por su molino. Es cierto que Chile no tiene un ejército profesional, pero el Perú tampoco lo tiene. Es cierto que Chile tiene un sistema bélico en ese momento muy fuerte porque trae armas de Europa, pero el Perú también las tiene. Acuérdate de la era del guano, acuérdate de Castilla. Castilla manda a comprar armas. Armas tienes, gente tienes. El único problema es, primero, cómo se ve la nación, porque no había un proyecto nacional, y segundo, el problema es que en el caso de las armas, nosotros no sabemos utilizar las armas. O sea, un día estamos en las aulas universitarias y al día siguiente, o en el campo, y al día siguiente estamos en la guerra. Y lo otro, muchos intereses de por medio. Cada quien quiere jalar agua por su propio molino. Pareciera que cuando ya aparece la guerra, cada quien está esperando el momento para sacar su propio beneficio. En el caso del texto, por ejemplo, te dicen que te hablan de las élites exportadoras y de los caudillos, ¿no? Una quiere las ventas, el otro quiere el poder, están conspirando entre ellos, lo que hasta ahora estamos viendo, el enemigo de un peruano es otro peruano, ¿no? O sea, finalmente hay desidia, hay corrupción, hay la necesidad de no pelear por el Perú ni ver por el destino político del Perú, sino más bien ver por el destino político y económico de cada grupo social. Y eso es lo que hace que el Perú pierda la guerra. No son las armas, no es el ejército, no es el dinero, es básicamente el problema de la desidia, de la falta de conciencia nacional, de los grupos, ¿no? De decir, bueno, en este momento yo me paro y defiendo el Perú, pero eso no ocurrió. Así que por eso tu clave es la letra D. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en nuestro próximo capítulo.